Buenas ilustres, bienvenidos a esta línea de videos estadística para no estadísticos. El día de hoy vamos a iniciar con análisis descriptivo, siendo esta una de las estructuras más importantes para todo análisis, sean investigaciones, sean proyectos de cualquier tipo. Entendemos y comprendemos cómo se están moviendo los datos, cómo se visualizan, cuál es la medida sobre ellos y próximamente con otras herramientas estadísticas que podemos hacer. Acompáñenme. Vamos a entender, en una base de datos tenemos variables y datos. ¿Qué es una variable? La variable son palabras, imaginémonos letras, pueden ser símbolos, números, pero no están definidos. Nosotros o la persona que nos dé la base de datos les da un sentido. Depende del tipo que sea. Nosotros nos encontramos dos tipos de variables. Tenemos las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas son valores numéricos, en las cualitativas son letras. Un ejemplo, en cuantitativas podemos decir la edad. La edad, ¿cómo la representamos? En números, 5 años, 6 años, 10 años. Mientras tanto, en cualitativas podemos decir el sexo, masculino, femenino. Ahora, dentro de cada una también se divide. En las cuantitativas encontramos las discretas y las continuas. Las discretas son todos los valores que podemos contar sin decimales, por lo menos el número de personas en un lugar. Usted dice 1, 2, 3, 4, 5 personas. Y cuando estamos hablando de continuas, ya estamos hablando de decimales, por lo menos la altura. Uno mide 1,70, 1,80, 1, y algo. Ahora, en las cualitativas también se dividen en dos, las ordinales y las nominales. Las ordinales van en un orden, una escala fija. Mientras tanto, las nominales no tienen orden. Un ejemplo ordinal, los rangos. Los rangos en ciertos lugares, en el ejército o algo, llevan un orden. Mientras tanto, una nominal puede ser el estado civil. No importa si estamos hablando soltero, casado, viudo, se puede cambiar el orden, no hay ningún problema. Ahora, vamos a continuar con la base de datos, ya entendiendo qué es una variable. Entonces, ingresando a la base de datos, en estos momentos estamos con una base de datos libre, que nos habla sobre las pruebas a ver presentadas en el 2019. Lo que yo les estaba hablando de variables son todos los que son columnas, todos los que están representados con el abecedario. Entonces tenemos el género, tenemos los periodos, tenemos el país, entre otras cosas. Y lo que están representados en números son las filas, los datos. ¿Listo? En este caso vamos a señalar uno en específico, el género. Entonces tomamos las variables y la pasamos a otra hoja. Listo. En otro video voy a explicar otro tipo de análisis para otro tipo de variable. En este caso vamos a hacer una tabla de frecuencia. Una tabla de frecuencia lo que me permite es que estos caracteres que ya lo tenemos en variables, los vamos a pasar de datos a información. Lo vamos a acumular en un sitio en específico que nos permita entender qué es lo que tenemos en estos momentos en manos. Entonces, para esto, la ventaja que tiene para este tipo de variables Excel es que lo puede hacer de forma muy rápida. Por lo menos nosotros señalamos tabla dinámica. En tabla dinámica nos permite tomar los valores y si se van modificando los va tomando en cuenta. Entonces, primeramente en la opción de acá señalamos toda la variable. Para eso señalamos encima de la letra, ¿listo? En este caso la A. Después de tener señalado que toda la variable es lo que vamos a analizar, nosotros le damos la opción si lo queremos dentro de la misma hoja o en una hoja nueva. En este caso, ya que tenemos bastante espacio, vamos a señalar que nos bote acá el resultado. Le damos a aceptar, nos bota esto, una tabla dinámica de una sola variable, estudio de género. El estudio de género lo colocamos en fila, que son las variables que tenemos, femenino y masculino. Y por otro lado, vamos a valores y le damos conteo. Si nosotros por lo menos para próximos videos, usted no necesita el conteo, sino necesita otro dato, muy sencillo, nosotros en la parte de acá en valores, le damos acá en la pestaña, le damos configuración y él nos bota ciertas actividades que puede hacer: suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, entre otros. Pero en este caso necesitamos el recuento. Listo, ahora vamos a construir la tabla. Lo primero que tenemos para la tabla de frecuencia es señalar las variables, igual que lo tenemos en la tabla dinámica. Entonces tenemos algo que es un F, que es un femenino, tenemos M, que es masculino, y tenemos ese guión que se representa como datos perdidos. Para eso también es muy importante el análisis descriptivo, qué datos podemos usar y qué cantidad de datos tenemos o perdemos. En este caso vamos a colocarle datos perdidos. Por último, siempre vamos a colocar total. Listo. Ahora, ¿qué sigue después de la variable? Hay algo que se llama
frecuencia absoluta, que la representamos como FI. La frecuencia absoluta es el conteo de cuántas veces sale la palabra M. Gracias a Excel, él ya nos proporciona esta información con la tabla dinámica. En femenino, cuántas veces figura dentro de la variable, sale 295.994. En masculino tenemos 25.097. ¿Listo? Y en datos perdidos tenemos 121. Por último, en total lo que hacemos es sumar. Para hacer algunas funciones en Excel tenemos que iniciar con la opción igual. Luego, ¿qué es lo que queremos? En este caso sumar, escribimos suma, abrimos paréntesis y señalamos el conteo que tuvimos. Como ustedes pueden observar, acá en la tabla dinámica, en total general nos bota 546.212 datos y en el total de nosotros 546.200 datos. Esos son todos los datos que tenemos dentro de la base de datos. Ahora, lo siguiente que vamos a sacar se llama frecuencia relativa. En términos estadísticos, la frecuencia relativa es la relación entre la cantidad y el total. En términos para no estadísticos es qué porcentaje o qué tan grande es la cantidad en relación si tenemos el total. Entonces, ¿cómo se saca? Se saca por fórmula. Entonces señalamos la función igual, señalamos el conteo y lo dividimos en el total. Como ustedes pueden ver, lo puedo hacer manual, pero digamos que tenemos una tabla de frecuencia muy grande, muy extensa. No me voy a colocar a poner una por una. Entonces la arrastramos. Si yo la arrastro de esta forma, me sale que no se puede. Ah, es porque el dato ya no está. El total se movió. Entonces, para no tener este error, ¿nosotros qué hacemos? Al total de la primera que nosotros sacamos, le colocamos signos pesos. Los signos pesos dentro de las funciones de Excel es para fijar. Entonces, en este momento estamos fijando el total. Y ahora sí podemos bajar. ¿Listo? Ahora, igual que en el caso anterior, tenemos que sumar. Pero la suma me tiene que dar 1. Si ustedes lo hacen a mano, la suma le puede dar entre 0,995 y 1. Pero en el caso que nosotros estamos usando específicamente un software estadístico, sí o sí el resultado del total tiene que darle 1. ¿Listo? Ahorita sigue algo que se llama porcentaje. En los mismos valores que nos dio acá, pero en porcentaje para que nos quede mucho más fácil la interpretación. Entonces le damos control B, le damos pegar y le damos en esta opción de acá arriba. Nosotros nos situamos a inicio, en número y le botamos acá la opción porcentaje. ¿Listo? Si queremos ser más específicos de cuánto es, porque acá me bota 0%, pero acá hay un valor, le damos en la opción de acá. Esto nos bota que nos dé o más decimales o menos decimales. En este caso queremos más decimales. Entonces, ¿qué tenemos según la información? Según el total de la información, que son 546.212 personas o estudiantes, en este caso, mujeres de esa fecha que presentaron la prueba saber, fueron más del 50%, específicamente el 54.190%. En el caso de los hombres, fueron menos del 50%, específicamente 45.788%. Y en datos perdidos fue el 0,022%, o sea, 121 personas. En este caso no es significativo, no es un dato muy grande. Por lo tanto, esta base de datos podemos darle continuidad. Ahora nos faltan otras dos más, que se llaman frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo representan? Si la frecuencia absoluta la represento con FI, en este caso la represento con mayúsculas. Y para la relativa, lo mismo. El acumulado nos permite ir tomando un intervalo que va creciendo. Nos permite tomar rangos de datos. Si yo quiero saber cuántas personas tengo registro de que se presentaron, voy al acumulado. Ya les explico cómo. Entonces, para el acumulado, siempre la primera fila es igual a la misma y no cambia. Ahora, en la segunda, presten mucha atención al paso. Colocamos la variable y sumamos con el anterior. ¿Listo? Y lo mismo hacemos con el siguiente, el que tenemos dentro de la misma fila más el anterior. Y tiene que concordar este valor con el total de acá. El total tiene que concordar con este valor.
Lo mismo que hicimos con este caso lo hacemos con la relativa. Pasamos igual. Si nosotros tenemos una fila muy grande, para complicarnos, entonces ¿qué hacemos? Para este tipo, nosotros señalamos el primero, el que tenemos dentro de la fila, con respecto al anterior, y bajamos. ¿Listo? Igual lo que les dije, el dato del total tiene que ser igual al que tenemos acá. Ahora, ¿qué nos interpreta? ¿Cuántas personas presentaron la prueba saber? Que tengamos registro. En este caso tenemos 546.091 estudiantes, entre hombres y mujeres. Y eso representa el 99.9%. ¿Listo? Esto es una tabla de frecuencia para este tipo de variables. Bueno, ahora tenemos la tabla. Con esta tabla también podemos resumir mucho más la información y lo vamos a hacer por medio de gráficas. Entonces, Excel, ¿cómo nos proporciona las gráficas? En insertar. Para la frecuencia absoluta le tenemos un tipo de gráficas que se llaman diagramas de barras, y a la frecuencia relativa le tenemos otro tipo de gráficas que se llaman diagramas de sector, o mejor conocido como diagrama circular o de torta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero señalamos lo que vamos a representar en gráficas. Tenemos dos opciones, o lo hacemos directamente con la función inserta gráfica de columnas, o le pedimos recomendación a Excel. En este caso, como tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, vamos a insertar gráfica de columnas y la representamos en 2D. ¿Listo? En este caso es la misma información, pero mucho más fácil de interpretar por medio de gráfica. Excel nos permite modificar los colores, el diseño, nos permite una gran variedad. Por lo menos para no complicarnos y llevar mucho tiempo, él nos bota diseño rápido y lo modificamos a un diseño que sea acorde a lo que queremos. Para algunos trabajos se recomienda de este tipo por el título. Como viene con título, se le agrega diagrama, en este caso diagrama de barras de los sexos de los estudiantes que presentaron la prueba saber en el 2019. Todo tipo de gráfica y todo tipo de tabla en estadística se le da un nombre. ¿Listo? Ahora, esta es con la frecuencia absoluta. ¿Listo? Ahora con la relativa, ¿qué hacemos? Cerramos esto y señalamos la información que vamos a analizar. Entonces damos control C, en otro espacio, control B, C y control B. Ahora, igual, señalamos lo que vamos a analizar, nos vamos a insertar, le pedimos recomendación o directamente vamos a lo que necesitamos. Insertar gráfico circular. Y nos proporciona igual, lo mismo que la barra, si usted decide cambiarle los colores, la forma, como uno quiera. Me voy a quedar con este. Nos bota el título, que cada gráfica merece su título. En este caso estamos hablando un diagrama o gráfica, diagrama de sectores de los sexos de los estudiantes que presentaron la prueba saber 11 en el 2019. Algo que tenemos que tomar en cuenta es cómo nos está dando la información. Nosotros somos conscientes que en la tabla que nosotros elaboramos, en mujeres son el 54%, en hombres 45%, pero en datos perdidos, como es un dato tan pequeño y tiende a 0, se coloca 0 y por eso es que no tiene parte dentro del diagrama, pero existe. ¿Listo? Por último, venimos a ver algo que se llaman medidas de tendencia, que es otra parte que nos habla sobre el análisis descriptivo. Esta es la primera parte. La segunda es entender cómo se agrupan o cómo se separan o cómo se mueven los datos. Entonces, para hacer esta opción, vamos a movernos y vamos a transformar los datos. Nosotros en un principio vemos que si nosotros miramos la variable completa, la tenemos como F y M, pero para Excel necesitamos darle valores. En este caso, todo lo que sea masculino se interprete como 1 y todo lo que sea femenino se interprete como 2. ¿Listo? ¿Cómo hicimos eso? Fácil. Primero que todo, le damos control B, buscamos reemplazar y como pueden ver, busqué lo que fuera femenino y lo reemplazamos con 2 y le damos reemplazar todo. Vamos a hacer un ejemplo que falta 1. ¿Cuáles son? Los datos perdidos. ¿Cómo se representan entonces los datos perdidos? Le damos filtrar para buscarlos y ellos están representados con un guión. Entonces señalamos el guión, control B, reemplazar, señalamos y lo vamos a llamar 0. Reemplazar todo. Listo.
Y así tenemos la información 0, 1 y 2, donde 0 es datos perdidos. Ahora, ¿cómo le hacemos un análisis descriptivo que no sea tabla? En este tipo de análisis tenemos que tomar en cuenta tres cosas. Unas que son los datos acumulados, que se llaman medidas de tendencia central. Tenemos las medidas de dispersión y tenemos la kurtosis y asimetría, que nos habla de cómo se están comportando los datos en conjunto. Entonces, para eso nosotros vamos en archivos, nos vamos a opciones, nos vamos a complementos y nos vamos a herramientas de análisis. En herramientas de análisis vamos a ir y señalamos que necesitamos este complemento. Damos a aceptar. Bueno, ¿y dónde queda? Como bien dicho, quedan datos y queda acá análisis de datos. Le damos clic y lo que nosotros estamos buscando es un análisis descriptivo. Aquí de una vez nos lo bota estadística descriptiva y le damos a aceptar. Primero que todo tenemos que decirle qué vamos a analizar. Entonces le damos en rango y me va a analizar toda esa variable. Ojo, la columna, recuerde que si estamos hablando de variables, estamos hablando de columnas. Le damos que existe un rótulo en la primera fila. ¿A qué se refiere? Que la fila 1, dato 1, existe el nombre de la variable, entonces que no lo vaya a tomar en cuenta. Nos está diciendo, oiga, pero ¿dónde va a salir? En un rango de salida, o sea, en alguna de esa hoja, en una nueva hoja o en un nuevo libro, o sea, un nuevo Excel. Vamos a señalar para este caso que no lo bote dentro de la misma hoja. Le damos acá que lo bote en el D9. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar? No estamos buscando el caísimo menor, el caísimo mayor no, ni tampoco el nivel de confianza. Eso más adelante lo vamos a ver. Nosotros estamos hablando de análisis descriptivo, que también se le conoce como resúmenes estadísticos. Le damos a aceptar y nos bota todo con respecto al género. Nosotros en un principio estamos hablando de medidas de tendencia central, medidas de dispersión y kurtosis y asimetría. Entonces, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? La media, la mediana y la moda. En próximos videos voy a entrar a profundidad con respecto a estos temas, pero en pocas palabras, la media me dice qué tan central están los datos, sobre a qué tiende a ser más central, si a 1, a 2 o a 0. La mediana me ubica de todos los datos el valor que está en la mitad y la moda me dice cuál es el valor más repetido. Ahora, en el caso de medidas de dispersión tenemos la desviación estándar, que lo vamos a representar de otro color, la varianza y error típico. Y por último el rango. El rango me dice cuál es el máximo, cuál es el mínimo y lo restamos. Y son los datos que se mueven dentro de toda esa variable. Tenemos la desviación estándar que se relaciona con respecto al promedio. O sea, qué tan alejados están los datos con respecto al promedio. Igual que la varianza. Pero la varianza sí toma en cuenta todos los datos. Qué tan alejados están cada dato de cada uno. Y está el error típico, que es una relación del coeficiente de varianza. Por último tenemos la kurtosis y la asimetría. Vamos a representar de otro color y esto lo vamos a ver con unas gráficas en otra ocasión. Pero me habla qué tan concentrados están los datos y qué tan dispersos estén. Y esto es un análisis descriptivo desde el punto de vista de la creación de una tabla de frecuencia, cómo organizarla, cómo se grafica, hasta entender sus partes. Listo, ilustres, hasta ahí el video del día de hoy. Entonces, no olviden lo muy importante: darle like acá abajo, compartir y suscribirse. Así nos ayudan para que este canal sea más grande y podamos hablar de más contenidos. Y por si tienen dudas, inquietudes o cualquier cuestión, están los comentarios. También nosotros estamos muy pendientes por si quieren que nosotros hablemos de un tema en específico. Hasta luego.